¿cómo están? Yo soy Abraham Velasco, dándoles una cordial bienvenida a esta emisión de nuestro podcast del futuro no me acuerdo. Hoy tenemos como invitado a Mauricio Sotelo de Cabezas de Cera en unos momentos más. Pero antes, recordarles que se pueden comunicar con nosotros para darnos una opinión, para hacernos una crítica, alguna sugerencia, algún comentario a nuestros correos, que es imacpodcast@gmail.com, y a mi correo personal vasudevabram@gmail.com. También recordarles que cada semana tenemos estrenos de nuestros podcasts. El mío del futuro no me acuerdo, los lunes a las 10 de la mañana se estrena. Luego el martes también a las 10 de la mañana el podcast Pasajero Temporal con mi compañero Oscar González o Soxemuluk. Y el miércoles el podcast de nuestro compañero Luis Arturo Rosas Malacara, que lleva por nombre En el Acto. Entonces, pues estén pendientes, síganlos, escúchenlos. Creo que estamos ofreciendo testimonios de trayectorias y de personajes muy interesantes, muy importantes en el actuar cultural de nuestra ciudad, de nuestro estado e incluso de nuestro país, para que por favor nos sigan. Y bueno, vamos ahora a la sección de recomendaciones que se llama El que parte y comparte. En nuestra recomendación de hoy les quiero yo proponer que escuchen un disco. En general toda la discografía de la banda vale la pena, pero les voy a recomendar el cuarto disco de la banda que surgió a finales de los años 80, principios de los años 90, que fue Morphine. Morphine, comandada por Mark Satman, un bajista muy peculiar, y acompañado por Billy Conway y Dana Colley en las percusiones y en los saxofones respectivamente. El trabajo de Morphine es un trabajo muy interesante, iniciando por el ensamble que proponen, que es una batería, un saxofonista y Mark Satman a la voz, y en un bajo de 2 cuerdas, fretless usualmente, y manejado con un slide. O sea, el manejo y el sonido y la propuesta de Mark Satman instrumentalmente es muy peculiar, y el ensamble en sí también, porque aunque pareciera que falta una parte armónica que le dé sustento a las líneas melódicas, pues realmente al escuchar la música de Morphine no hace falta. Yo creo que lograron muy bien el cometido de este experimento. Y el disco que les quiero recomendar es el cuarto de estudio, como les digo, que lleva por título Like Swimming, que digamos que es el disco más conocido en el que tuvieron como un poco más de difusión, un poco más de reconocimiento. De hecho, yo conocí a Morphine por un video en MTV que se difundió, que fue del tema Early to Bed. Lanzaron ese videoclip y Morphine tuvo una exposición en los medios importante, aunque nunca digamos despuntó de una manera muy masiva. Morphine grabó 5 discos de estudio, más un disco que se editó de lados B, digamos, y todos los discos no tienen desperdicio, es música muy interesante. Like Swimming es un disco en el que meten un poquito más de instrumentación, y los otros anteriores pues sí estaban basados en el ensamble que les comento, de bajo de 2 cuerdas, saxofón y batería. El saxofón también hacía a modo de armonía, tocando 2 saxos al mismo tiempo en algunas ocasiones. Y escuchando y reescuchando el material de Morphine, les comento y les repito que realmente no se siente la necesidad de un instrumento armónico que haga el colchón armónico para que las melodías resalten. Creo que es un experimento sonoro muy interesante que se dio en los 90s y que vale la pena escuchar esto que realizaron estos músicos. Mark Satman fallece en el 99 de una manera, digamos, pues poco usual, ¿no? Él en medio de un concierto en Italia, en un teatro, se desploma, cae colapsado por un infarto, y ahí termina la trayectoria de esta banda Morphine, que les recomiendo exploren. Sus discos están en Spotify
y les recomiendo especialmente este disco Like Swimming de Morphine de 1997. Entonces ahí está la recomendación. Bueno, vamos ahora a pasar a hablar un poco de nuestro invitado, que es Mauricio Sotelo de Cabezas de Cera. Tiene una trayectoria muy importante. Él nació en 1977. Yo lo conocí a finales de los 90, a principios de los 2000. Escuché su banda en la calle, en la Ciudad de México, y al poco tiempo fue posible que vinieran a tocar a Aguascalientes. Han venido a una serie de festivales y de ocasiones, pues bastante seguido. Por un tiempo estuvieron viniendo. La trayectoria de Mauricio es muy amplia y él es un músico autodidacta, como ya se va a mencionar en la entrevista, pero hay una curiosidad que quiero resaltar. Él, aunque empezó explorando la guitarra, siempre buscó timbres diferentes. El ensamble de Cabezas de Cera, pues para los que lo conocen sabemos que es una batería con ciertos aditamentos electrónicos, el Chapman Stick, que es una especie de diapasón muy ancho en el que tienes las cuerdas de la guitarra y las cuerdas del bajo, y Ramsés Luna en los alientos, incluso también traía un saxofón electrónico. Esa fue la primer formación de Cabezas de Cera que yo conocí, aunque hubo una previa. Entonces el ensamble es muy sui generis y muy interesante, y también el resultado musical es muy interesante. Mauricio Sotelo, al lado de Cabezas de Cera y en algunos otros proyectos solistas, ha recorrido el mundo por los diferentes continentes con la música que ha ido desarrollando, cabe resaltar pues que a pesar de que no son un grupo, digamos, de masas, de nivel masivo, ni que pueda estar sonando en la radio comercial, pues les ha ido muy bien, y pues es muy interesante todo el testimonio que nos va a brindar Mauricio aquí en la charla. Entonces vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es La memoria es más antigua, en nuestra charla con Mauricio Sotelo de Cabezas de Cera. Adelante. Muy bien, pues ya estamos en nuestra sección La memoria es más antigua de nuestro podcast Del futuro no me acuerdo, con un invitado de lujo, Mauricio Sotelo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy contento de estar aquí de nuevo compartiendo con la banda Hidrocálida, pues una ciudad que queremos mucho y que tenemos como pues una empatía y pues ya mucha amistad y muchas historias ahí compartidas con la banda de allá, ¿no? Sí, Cabezas de Cera, un proyecto, un grupo que es querido acá en Aguascalientes, que nos ha visitado muchas veces. Fíjate, aquí en este podcast la idea es hacer memoria, la trayectoria, las historias, cómo es que los músicos que han logrado cosas importantes y que admiramos han llegado a esos caminos, ¿no? Yo recuerdo, como introducción, la primera vez que yo vi a Cabezas de Cera, los vi tocando en la calle, en la Ciudad de México, en la zona rosa. Traían unas tarimitas así chiquitas, un pequeño PA, Ujú, eh, y me acuerdo que me acerqué con Edgar, que desde claro. entonces ya era su ingeniero de sonido. No me acuerdo si me regaló o le compré un cassette, y yo en ese tiempo ya rentaba sonido para instituciones, para eventos culturales, pues para lo que saliera, ¿no? Pero me gustaba más rentar para cosas que se me hicieran pues, chidas, Claro. ¿no? Y me acuerdo que le dije a Penny, oye, pues hay que traer a este grupo a Aguascalientes para el programa de la feria. No me acuerdo cuándo fue, pero por ahí empezó la cosa. A mí 2002, es fue 2002. Sí, sí, 2002, fíjate. exacto. A mí me causó una impresión eh, sumamente grata porque, para empezar, el ensamble no era el ensamble de tradición de guitarra, bajo, batería, voz, ¿no? Ya traías ahí el stick, y era un ensamble pues sui generis porque estaba Ramsés ahí en el saxofón electrónico, y etcétera, etcétera. Entonces, pues Cabezas de Cera desde el principio sorprendió,
no nada más con el ensamble, también con la propuesta musical, pero vamos atrás de esto, vamos atrás de esto. ¿Cómo es que, primero, no nada más cómo se forma Cabeza de Cera, cómo llegas tú al stick, que es un instrumento que muy poca gente maneja? ¿Cómo son los inicios de Mauricio en la música? Porque en tu semblanza dices que eres autodidacta. Exacto. Eh, ¿Cómo es que empieza todo esto? Y bueno, también en compañía de tu hermano, supongo, desde los inicios. Platícanos, por favor. Claro, pues bueno, en ese sentido, pues tal vez no sea tan diferente mi inicio como a muchos de nosotros que iniciamos pues por el rock, por ese sueño, ¿no? Esa pues como rebeldía innata, ¿no? Esa identificación con el cabello largo, con hacer tu música, ¿no? Como la canción de Miguel Mateos, ¿no? Estrella de rock and roll, presidente de la nación, ¿no? Esos tipos de, pues hasta estereotipos, ¿no? Que poco a poco también con el tiempo te vas dando cuenta que dedicarte a la música implica mucho más cosas que rockstarear, ¿no? Ah, Pero bueno, creo que todos iniciamos un poco con ese sueño, con ese impacto del rock, con esa fuerza, ¿no? Mi hermano y yo venimos de una familia donde no hay un antecedente de música o de las artes siquiera, ¿no? Venimos de otro tipo de contexto, de manera que fuimos pues, los primeros como que rompimos con esa manera de seguir la vida del trabajo y un poco esta tradición familiar de que si te dedicas a una cosa, tu papá, pues tú vas a hacer también algo similar. Nosotros rompimos con todo eso y bueno, obviamente, pues mi hermano fue pues pues una referencia inmediata. Mi hermano Francisco, que es el baterista de la banda, tiene 4 años más que yo, de manera que yo cuando iba en la secu, pues él ya iba en la prepa. Entonces él le tocó primero pues tener acceso a discos, a material que pues yo poco de rebote me llegaban y que en ese tiempo que no había internet, ¿no? Que donde el acceso a música, a discos, a libros o revistas era pues escaso, de manera que lo poquito que te llegaba lo comías y diario lo escuchabas y así lo veías el disco y lo pones otra vez y te acostabas y así. Entonces todo ese tipo de claro. cosas pues, me tocó durante la secu, principios de la prepa y fue ahí donde dije, bueno, pues yo me voy a dedicar a esto y también fue un poco sin pensarlo, la verdad, digamos, fue un poco como ponerte en esa mentalidad de que a mí me gusta tocar y no pienso en otra cosa más. En algún momento, cuando tuve 20 años, incluso fue algo que determinó salirme de mi casa, ya decir, bueno, yo voy a dedicar a mi música y no quiero más. Y bueno, fue un poco como en rebeldía también y con una intuición que también no tenía mucha idea de hacia dónde me iba a llevar, la verdad, ¿no? O sea, solamente era querer tocar, querer hacer tu música. En ese tiempo también había una efervescencia, pues había como un cambio generacional, ¿no? Había como terminado esta primera camada de rock mexicano, de rock en tu idioma, ya los Caifanes, antes había estado chido, pero digamos, ya se había generado una industria tan fuerte que aplastaba todo lo demás. Y dices, bueno, todo lo demás es lo que viene, pues, ¿no? Entonces nos tocó ese cambio también, pues que surgió el zapatismo, que aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, hubo lugares emblemáticos como Rocotitlán, que todavía Claro. nos tocó tocar ahí incluso, ¿no? Digamos, todavía nos tocó tocar incluso en el foro chiquito que estaba ahí esquinado, igual para los chavorrucos que hayan tenido chance de venir a la Ciudad de México y conocer ese lugar, pues sí tuvo en los noventas Claro. del rock, así se llamaba incluso, Rocotitlán, el lugar del rock, ¿no? Sí, sí, claro. Y bueno, ese lugar, pues también por muchos vicios de la industria, también pues, fue para abajo, ¿no? Era el tiempo en que las bandas, si no eras del mainstream, no tenías ninguna oportunidad de nada, pues, ¿no? Ahorita ya hay una industria, toda pues, hasta el Facebook, ¿no? Armar tu banda, toda una expectativa como músico, de tener algo, de tener cierto reconocimiento, tocar aquí, tocar allá. Pues allá no había nada, en ese momento no había nada, de manera que el tocar era pues pura vocación, ¿no? Nos tocó pues un poco nacer junto con el Multiforo Alicia también, ¿no? Otro foro que ahora pues ya ha permanecido incluso por más tiempo. De manera que esos pequeños pues contextos también dieron pauta que pudiéramos pues vivir, ¿no? Te digo, empezamos en la música por rebeldía en el rock, yo empecé tocando la guitarra eléctrica, y después un poco de manera intuitiva empecé a usar la técnica que llaman tapping, ¿no? Que es percutir con las dos manos, con los dos dedos sobre el diapasón.
Y bueno, y después ya en el 96 me tocó escuchar a King Crimson la primera vez que vino a México en el concierto Doble Trío en el Teatro Metropolitan y fue así. Pues, creo que todos los que fuimos ahí quedamos así de, wow, ya no hay nada igual a esto. Para mí fue incluso la mejor presentación de King Crimson de todas las veces que ha venido, así la vez que más me impactó y más todo así. Y bueno, ver a Tony Levin con el stick y bueno, yo quiero como él, ¿no? Así como muchos en todo el mundo. Y bueno, y pasó un rato de ahí hasta, eso fue en 96, ya en 97 grabamos nuestro primer cassette, todavía grabamos en cassette, que aquí lo tengo, por cierto, para un rollo así, este es el primer cassette de Cabezas de Sierra en Justamente. el 97. Y y bueno, nos tardamos 2 años en conseguirlo aquí en México. Todavía no había, bueno, había una representación del stick en México con Alejandro Cruikshank, que lo tuvo en los 80s, 90s, y al final lo contactamos. En ese tiempo él me dijo, no, pues no hay sticks nuevos ahorita porque el stick es un instrumento artesanal, vale la pena decirlo, lo hacen a mano, de manera que pues el proceso de producción en ese tiempo era de medio año u 8 meses más el envío y esto, de manera que pensar en un stick, así como compras una guitarra en la tienda, pues impensable. Entonces él me vendió su stick usado, tuve un stick todavía de los 80s, que todavía lo conservo, y fue de manera intuitiva, digamos, en sentido, esta parte primitiva de acercarme a la música, creo que lo he mantenido, ¿no? Obviamente por la misma necesidad y gusto por la música y conocer, pues me he adentrado a conocer toda esta parte teórica, digamos así, partitura y esto, pero mi acercamiento a la música sigue siendo muy primitivo, muy animal, y entonces este elemento de percutir, pues me encantó, digamos, era percutir sobre las cuerdas y recuerdo incluso que la primera rola que compusimos mi hermano y yo siempre ha sido pues la raíz, ¿no? De la composición mi hermano y yo, pues fue Godzilla incluso, una rola que es pues muy ruda, que es solamente tan, tararán, tan, 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 haciendo dos acordes de cada lado y ahí estaba la música, ¿no? Entonces de ahí pues surgió todo un camino en la música que justo esta relación de tener un instrumento pegado a tu cuerpo, percutido, donde el pulso y el ritmo fuera la raíz, pues permeó toda mi manera de imagino a mí mismo como un baterista armónico, ¿no? De manera que todo lo pienso a partir del ritmo y eso pues ha permeado pues todo lo demás que hago, ¿no? Entonces, pues sí fue un parteaguas conocer el Chapman Stick. Claro, dices que cuando estabas en la secu empezaste como a descubrir música, luego King Crimson en el 96 cuando lo viste en vivo. Yo estuve en en ese, fueron creo 4 o 5 conciertos, yo estuve Exacto. en el último, fue una experiencia increíble Sí, también. increíble. Eh, pero ¿qué escuchabas? Con qué cosas empezaste a descubrir la música? ¿Hacia dónde te inclinabas? Porque King Crimson también pues marca algo ahí en tu gusto musical, ¿no? Claro. En tu formación incluso. Claro. Pues sí, antes de eso, pues convencional, digamos, también en ese sentido, como decíamos, el acceso a la música, pues era lo que un poco en la radio, en la tele de vez en cuando, pasaba alguna cosa interesante en el Canal 11 o así, recuerdo haber visto programas interesantes, el Tianguis del Chopo aquí en la Ciudad de México, entonces, pues yo inicié con los Teen Tops, digamos así, si vamos así a mi reminiscencia del rock and roll, pues los Teen Tops, este disco donde aparecen ellos tocando con un avión de Mexicana de Aviación, Sí, ese sí. lo tengo todavía ahí y ese fue mi primer acercamiento y lo ponía, está rayado ya de tanto que lo poníamos, el rock de la cárcel y eso era pues nuestro primer acercamiento, el disco que estaba ahí en la casa y que podíamos escuchar, ¿no? Después, pues nos tocó pues toda esta movida de rock en tu idioma, ¿no? Miguel Mateos, Charly García, pues el rock español, ¿no? Y bueno, pues ahí de refilo, pues se integró todo el rock mexicano, ¿no? Pues los Caifanes, Santa Sabina, pues Maldita Vecindad en algún momento. Entonces, de manera que esos pues, fueron nuestros primeros grupos que nos cautivaron en el 94 a partir del movimiento zapatista, pues todos estos conciertos que se hicieron en la Ciudad de México de apoyo, que sí, ahora viendo a la distancia, sí generaron pues todo un contexto musical juvenil, ¿no? Que aparte no había conciertos como ahora que está festival tal, o sea, había una tocada y se corría la voz y
todos llegaban ahí, quién sabe cómo, o sea, ni siquiera había celular ni nada, es interesante cómo se corría la voz, pero la banda llegaba a los conciertos y realmente eran experiencias, o sea, recuerdo haber visto así a los Caifanes con Santa Sabina en la explanada de las islas en CU, en la UNAM, fue así algo inolvidable. Yo iba en la prepa y, digamos, como joven, ver así a tus estrellas ahí apoyando, son cosas que te quedan como grabadas y digamos, esa es como mi historia, ¿no? Local, de las bandas locales, pero siempre retroalimentada con el rock argentino, español y obviamente pues de habla inglesa, ¿no? Me acuerdo en los chismógrafos de la SECU, siempre era la clásica pregunta, ¿no? ¿Qué grupos te gustan, no? No siempre así, YouTube, The Cure, Depeche Mode, ¿no? Así ya tenías como los de rigor, Caifán, tú sabes, órale, ¿no? Aunque realmente la pregunta más importante era ¿quién te gusta del grupo, no? Pero siempre eran como las preguntas de paja, ¿no? Para descubrir, pero bueno, ya desde ahí tenía como esa tendencia, aunque bueno, también he de aceptar que en algún momento también me gustó el house, la música house, me gustaba mucho, en la seco me gustaba bailar, pues Technotronic, MC Hammer y todo este rollo pues, también Ajá. me cautivó y pues en las fiestas así, o sea, sí me gustaba el baile y a la fecha, digamos, esa relación corporal de la música pues se ha mantenido, digamos, yo no imagino música sin un rollo de esfuerzo físico, de esta parte que tienes que sudar, pues, justo ayer platicaba con mi hermano, si no sudas no es rock, pues, ¿no? O sea, hay una parte o sea, hay una parte cerebral, sí, pero el cuerpo es el vehículo, ¿no? Sí, fíjate, referente a ese tema que dices del cuerpo, bueno, de lo que mencionas en tu semblanza, que ahorita también quiero preguntarte acerca de eso, te voy a platicar una anécdota. Yo con el azote invitamos en alguna ocasión, porque siempre estábamos cambiando de integrantes, o sea, siempre entraban y salían. Invitamos a un amigo que él tocaba música versátil, tocaba 5 horas seguidas, ¿no? En las bodas, ¿no? O sea, así era su chamba. Lo invitamos a montar un repertorio para un concierto del azote. El concierto del azote pues duraba 1 hora, 1 hora 10. Y recuerdo que cuando hicimos el concierto me dijo, no manches, o sea, nunca me había cansado tanto en una tocada. Le digo, pues Claro, claro, es que es una experiencia muy diferente tocar cosas complacientes para la gente, estás haciendo una claro, chamba, a aventar todo ahí en una claro. propuesta propia, ¿no? Entonces, sí es importante lo que dices respecto al cuerpo, porque tú mencionas que la narrativa sonora que manejas es la interacción de los binomios cuerpo, instrumento y máquina, sonido. Claro, Explícanos esa parte. pues es justo como la otra parte, ¿no? Eso que complementa la música, digamos. Hay una parte que es como esa parte interior, esta parte tacto, ¿no? Del tacto, del sentir el instrumento y cómo tú te amoldas a él. Es interesante cómo cada vez que agarras un instrumento es cambiar pues de ser, pues, ¿no? O sea, no es o el charrófono o el tricordio, todo el tiempo estás como adaptándote y eso se me hace interesante como capacidad humana, ¿no? Tanto al instrumento y a la vida misma, ¿no? Tienes que adaptarte para poder, pues, sacar lo mejor de cada elemento, puesto que lo padre es no tocar lo mismo o esperar lo mismo de cada instrumento, sino en cada instrumento te va evocando diferente cosa, ¿no? Y bueno, una vez que tienes esa relación, otra cosa que me ha pues llamado mucho la atención y he trabajado durante muchos años ya, pues es la tímbrica, ¿no? La importancia del sonido, la importancia de la cualidad sonora que va también a determinar el cómo tocas, ¿no? Entonces, ahora he hablado también de Edgar y cómo influyó en el grupo, creo que uno de los aportes más importantes de Edgar, la importancia del sonido en un grupo, de la identidad en el sonido. Y pues aprender pues a sonorizar, digamos, en ese sentido entiendo totalmente, digamos, yo también llegué a sonorizar y viví de sonorizar en algún tiempo, porque también vivir de la música era como algo lejanísimo, ¿no? Ahora todavía lo es, pero bueno, ya tienes como otro, otro contexto, digamos, siempre Ah, estamos volviendo a empezar, pero ese adentrarte a las máquinas, el saber cómo puedes manipular el sonido ya como una materia, me encantó desde el principio y el mismo Chapman Stick que tiene tres salidas,
pues me hizo pensar en todas esas posibilidades y en la forma en cómo el sonido repercute en tu interacción con el instrumento, ¿no? De manera que esa relación del cuerpo con el instrumento, pero luego a través de la máquina y cómo se transforma en la amplificación, es algo que a mí es algo que va como en línea continua, pues, ¿no? No tiene esa finalidad. También la otra vez estaba viendo un programa de David Byrne acerca de las músicas hechas especialmente para tipos de foros incluso, o tipos de, ¿no? Yo sí imagino mi música amplificada, ¿no? Digamos, incluso ya casi no usé amplificadores en mi juventud, ¿no? Tuve un par de amplis, ahorita me compré otro nada más como para un rollo así, pues pues de antojo personal, ¿no? Pero en realidad aprendí a hacer mi sonido en bocinas full range, rango completo, para que justo saber que si sueno bien, de ahí sé que puedo conectarme a cualquier equipo de amplificación y voy a sonar exactamente igual, ¿no? Entonces, el clavarte en que esté perfectamente controlado tu sonido, que tengas todo un procesamiento, pues es chamba de tiempo, ahí, y que una vez que lo tienes listo, ya está listo para tocar, ¿no? Incluso ahora, un poco, bueno, saltándome 20 años así, por ejemplo, en el trabajo que hemos hecho recientemente con Cabezas de Cera de musicalizar filmes silentes en del trabajo es primero toda esta parte de las máquinas, bueno, decidir qué instrumentación y qué máquinas vamos a usar, definir qué elementos vamos a trabajar y esto, y después desarrollar toda la parte de las máquinas para que una vez que esté todo eso resuelto, ahora sí ya poderte clavar en tocar, ¿no? Digamos, hay una parte muy importante del procesamiento o de cómo el sonido procesado puede, pues, resaltar o apagar tu sonido, porque hay banda que puede tocar súper chido, pero si no sabe hacer su sonido, pues ya algo pierde, ¿no? Creo que en ese sentido es Claro. muy importante pues la identidad sonora, no nada más de la ejecución, sino pues ya pensando en que la mayoría de los conciertos o presentaciones escénicas casi siempre tienen una amplificación. Entonces yo hago la música ahora ya pensando pues, cómo se va a sonar en un equipo a 3 vías activas con unos subs. Digo, ya me imaginé, incluso hasta lo provocas también, ¿no? Sabes y controlas y sabes dosificar para tener esos impactos, ¿no? Y me interesa como en ese sentido esa provocación a través pues del sonido mismo, ¿no? Ya no nada más a partir de su discurso melódico o armónico, sino creo que el peso sonoro del sonido per se es importante, lo proyectas, ¿no? De cierta manera. Y, y fíjate que ahorita que me comentas todo esto, que es una reflexión, supongo tuya, eh, que a mí me movió ahorita, no sé si estés de acuerdo, pero esa gama de colores que te ofrece también lo que es la sonorización, Claro, es muy del rock. O sea, en otras músicas, por ejemplo, me ha tocado sonorizar jazz, ¿no? Y a veces los músicos de jazz o los músicos de música bien, académica quieren que reflejes exactamente lo que ellos están haciendo y que suene lo menos eléctrico posible, ¿no? O sea, el claro, contrabajo que suene, ¿no? Y en el rock no es así. El rock es electricidad, es claro. punch, ¿verdad? Es la fuerza, claro, Es parte claro. del lenguaje, parte Claro, del y en ese lenguaje del rock. sentido es un espectáculo escénico, pues, ¿no? Donde las bocinas tienen hasta su parte escénica importante, ¿no? Pues, ¿cuántas bandas no hemos Claro. visto así, las paredes de bocinas? O sea, sí es una parte importante y que incluso esa resonancia, o sea, no es lo mismo ahorita bajito así, a tener tu ampli, así, esa energía que te genera, pues es algo que te retroalimenta y que a mí me sigue, pues, motivando cada vez que voy a tocar en vivo, el simple hecho de sentir la amplificación wow, como que te sientes más poderoso, ¿no? Me siento así, digamos, es como expanderte, digamos, es tal cual literal, amplificar algo que es pequeño, algo que puede dimensionarse de otra manera cuando está en un espectáculo abierto, ¿no? Eso me gusta mucho y que justo ahora, el sábado pasado, tuvimos la oportunidad de volver a tocar después de año 3 meses de estar guardados. Fue así inmediato, esa fuerza de la amplificación. Dice, wow, claro, esto es la música, ¿no? Para mí es esto, estar aquí y claro, darle ese color a partir de la amplificación porque es un instrumento mismo y puedo compartir contigo
ese gusto por sonorizar. Digamos, creo que si no hubiera aprendido yo a sonorizar o todo esto, no hubiera tenido esa capacidad de poder tener claro, a ver, porque puedo entender perfectamente cómo funciona desde que conecto una cosa hasta cómo pasa por la mezcladora. Entonces, eso está padre, creo que me ha dado muchas herramientas para poder, de entrada, pues, definir mi sonido y tener muy claro hasta cómo decirle al cuate del ingeniero cómo quiero mi sonido, que ese es otro tema también, ¿no? Cómo poder describir lo que quieres, ¿no? Y bueno, ahí siempre estaría agradecido con Edgar Regín por ese aporte y cómo me ayudó a mí pues, a tener claro lo que quería, ¿no? Y siempre ahora, siempre que compro un pedal, pues lo estudio perfectamente y así, digo, no, a ver, rara vez me equivoco, ¿no? Pero por lo general siempre es como así, y ya saben, ¿no? Es como un ruido súper, pues, es lo chido también, es como clavar pedalito, porque ya sé qué sonido voy a hacer, o no sé, o pienso que tal vez, porque todos son como ilusiones, ¿no? Tal vez si hago esto, y qué tal si, y si ahora lo conecto así, ¿no? Creo que en ese sentido es inagotable ahora, y cada vez tenemos más elementos para jugar con el sonido como materia, incluso ahora más con todos los recursos digitales, ¿no? Hombre, pues hay toda una variedad de recursos, ¿no? Sí, fíjate que también algo que resaltar en este sentido es que ustedes siempre le han dado crédito al ingeniero de sonido como un integrante más del grupo. Eso, incluso en los discos, vienen los créditos de Edgar Arreguín como ingeniero de sonido, etcétera. Y eso pocos grupos lo valoran a ese nivel. O sea, sí lo valoran, o sea, sí quieren tener siempre un buen ingeniero, en tanto en grabación como en vivo, pero pocas veces le dan ese lugar que ustedes le han dado. Claro, sí, bueno, ahí fue también como, pues en ese sentido yo lo guardo como algo hermoso de una génesis de una banda donde todo confluyó, ¿no? Intereses, gustos, personalidades, y ahí hubo de entrada una amistad, ¿no? Edgar Reyes entró a la banda pues, porque nos conocimos él y yo. Yo trabajaba en el Multiforo Alicia, sonorizando, y trabajé de todo, desde recogiendo envases de chelas en la barra, los boletos, ahí éramos de todo, y en algún momento pues ya subí de categoría y estaba ya de staff, ¿no? En el escenario, y llegó Edgar a Regina a ofrecer un curso de audio a los alicios, en ese entonces todavía no se llamaban alicios, y yo me apunté y dije, no, pues yo quiero. Ese era el año 96, 97, 97, y pues ahí cada semana ir con él, aprender, y me acuerdo que una vez nos fue a ver tocar, me dijo, pues es el Mauricio, o sea, yo ni siquiera le había dicho que yo tenía mi banda, y así, no, pues nada más, yo era el que iba a aprender y ya. Y a partir de ahí surgió una amistad que a la fecha, pues fue como, pues ha ido madurando y cambiando, pero que en su momento, te digo, fue como el amigo que siempre estaba ahí, ¿no? Él nos ofreció su lugar de ensayo, pasamos casi todo el día ahí juntos, de manera que hubo una relación bastante, pues, fraternal. También teníamos un poco el referente de una banda que nos gustaba mucho, que se llamaba Rollins Band, que seguramente te va a gustar también a ti. Me imagino, porque como lo he escuchado, pues Rollins Band, pues era una bandota, ¿no? Y también era de las pocas bandas que también en los créditos venía el ingeniero de sonido como pues dijimos, claro, o sea, fue natural, pero pues claro, o sea, él es el sonido, él es los oídos de nuestras cabezas, ¿no? Entonces, siempre fue de esa manera y siempre era nuestro referente, pues, ¿no? Aparte que de manera generacional, pues Edgar nos lleva 20 años. Entonces era como nuestro papá, un poco, papá musical, ¿no? Él tenía pues todas las experiencias que había tenido anteriormente, que le tocó, pues la época en que ni siquiera había equipos de audio, ¿no? O que sonaba Claro. de manera que siempre fue interesante su perspectiva, puesto que tenía pues un bagaje cultural mucho más amplio que el que teníamos nosotros en ese tiempo, ¿no? Ok, oye, regresando un poco más hacia atrás, ¿cómo es la iniciativa? ¿Por dónde se gesta? ¿Cómo empieza la idea, no solamente de formar el grupo Cabezas de Cera, sino de empezar a desarrollar el lenguaje que han desarrollado? Porque eh, en México al menos, la propuesta musical de Cabezas es muy particular, no se inscribe en algún género determinado, sin embargo, cabe en muchos festivales, en muchas cosas, en muchos foros de diferente índole. Pero ¿cómo empiezan a gestar esto? ¿Por qué el nombre de Cabezas de Cera? ¿Y cómo se empieza a dar ese lenguaje musical que han desarrollado?
Pues ha sido de una cosa lleva a otra. En realidad tampoco, como te decía, tampoco es que nos planteamos, va a ser una banda así y así cuando empezamos a tocar. Solamente queríamos tocar y ya mi hermano Francisco y Cristóbal Pliego, que fue el primer bajista del grupo, o el único bajista que hubo como tal, ellos venían de tocar, tenían un grupo anterior que se llamó Miskik, y pues tenían un cantante, así, eran medios caifanosos, ¿no? Tenían esa onda, y hasta un concurso de rock de la UNAM y como que ya estaban ahí empezando a hacer sus pininos, como dicen, pero era mitad de los 90, o sea, todo pasaba súper lento, ¿no? O sea, ahora estamos acostumbrados a la inmediatez de un día para otro, pero en ese tiempo, ahora que lo digo, bueno, ¿cómo aguantamos? O sea, ¿cómo pasaban las cosas, no? Si era otra manera de pasar el tiempo por la misma expectativa, ¿no? Y eh, ellos se separan, digamos, esta banda, pues como que se dieron cuenta que ya no había mucho camino por ahí, o eran los Caifanes ya existían, ay, sí, entonces ya no había mucho camino, pues ya, ni modo, pues ya. Y yo Claro. había como tocado por mi lado, ¿no? Había empezado como a tener como algunas bandas sin ningún éxito ni nada, digamos, como ensayar ni nada. Y me acuerdo que Paco le dijo a Cristóbal, no, pues como que el Mauricio anda tocando chido, porque bueno, yo era más pequeño, yo era como el groupie de la banda, ¿no? Digamos, yo era el que iba siempre a sus toquines y les ayudaba y así. Entonces yo también ávido, ¿no? De ese mundo para mí, o sea, obviamente la primera tocada de rock, así en un garage que fue en la seco y me llevó mi hermano, ¿no? De verdad que sí, mi hermano fue determinante en esa introducción al camino de las tocadas y los amplis y ver una guitarra eléctrica, wow, ¿no? Era así, ¿no? Ahora te las regalan en 6 de enero, ¿no? Pero antes, sí, en los 90s, quien tuviera una guitarra eléctrica era wow, ¿no? Un ampli Marshall, ¿no? Hombre, imagínate, ¿no? Era todo un Claro. acontecimiento así, Entonces, mi hermano y Cristóbal terminan con su anterior grupo, esto fue finales del 95. Nos juntamos y de inmediato empezamos a palomear, ¿no? Digamos, ahí empezó como de entrada esta natural necesidad de explorar nuestros instrumentos de entrada, ¿no? O sea, no fue buscar hacer una banda con canciones, sino a ver, vamos a ver qué podemos tocar nosotros. Eh, Había una banda que nos gustaba mucho que se llamaba Infectious Groups. No sé Ah, si ¿cómo la... no? Entonces esa banda Sí, también así la claro. íbamos diario, así. Si queremos sonar así, nunca lo logramos, obviamente, porque sonaba perrísimo. Pero digamos, Rollins Band, Infectious Groups, ¿no? Eran como nuestros referentes así inmediatos, rockeros, pero con otra onda también. Recuerdo también en esos años haber escuchado una banda que se llama Cynic. A ellos no. No, ellos Ah, no los claro, conozco. es como, como metal progresivo. Y hecho después me di cuenta que ahí tocaba un bajista que se llamaba Sean Malone, muy buen bajista, que acaba de fallecer el año pasado, tristemente, de 50 años, en fin. Y recuerdo que había un tipo de timbre como de guitarra que decía, no, ¿cómo tocan eso? Porque no sabía que era un stick. Hasta años después dije, ah, claro, este cuate estaba tocando un Chapman Stick. Por ese tiempo yo nada más tenía un cassette que decía Cynic y no sabía ni qué rolas era ni nada, que era mucho como te llegaba la música, ¿no? Un cassette que te grabó alguien, ¿no? O sea, ni siquiera discos piratas, eran cassettes regrabados que te rolaban, ¿no? Claro. Entonces, Sí. pues fue eso, digamos, explorar por lo instrumental. Estuvimos así en 96, en el 97 grabamos el cassette y un poco con el frenesí del rock, ¿no? Si escuchas nuestra música de esos años, es mucho de precisión, velocidad, riffs, pues todavía esta vena rockera, ¿no? Que se enmarcaba un poco en estas influencias inmediatas, ¿no? Del rock duro, cambios abruptos, rolas de 20 partes, y así era un poco como este frenesí, ensayar para que saliera lo más preciso posible, y en eso estaba como nuestra preocupación, ¿no? En ese entonces. Después conocemos a Ramsés por ahí del 98 y estuvimos como algunos meses a cuarteto. Después ya sale Cristóbal, ya habíamos conocido a Edgar y es justo en ese momento que nos quedamos un poco como en el aire. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Buscamos otro bajista? Y entonces Edgar dijo, no, pues carnal, porque él siempre dice carnal, el Chapman Stick, está esa onda, ¿cómo ves? Vamos a conseguirla. Dije, va, pues yo en ese tiempo pues no tenía ni para comer, la verdad, o sea, me salí de mi casa, vivía en un cuarto de azotea, trabajaba en el Alicia, entonces vivía así con lo mínimo.
y dije, bueno, pues yo no tengo dinero, le dije, y bueno, y él dijo, pues si yo lo compro, ¿tú lo tocas? Dije, pues va. Y ya me dio la tarea, entonces él fue el que financió el primer stick, y se lo va a agradecer toda la vida. Y en cuanto lo tuvimos, pues ya estaba, o sea, algo que estábamos ya buscando. Me acuerdo que una vez tocamos con La Barranca, ahí en el Alicia, y ya Federico Funk tenía un stick y lo tocó, pero pues tocó dos cuerdas, digamos. Federico Funk es un muy buen músico, muy buen bajista y productor, pero pues no toca el stick, ¿no? Digamos, o no se clavó, simplemente no se clavó. Entonces, así de, ¿qué onda? Pues véndenoslo, ¿no? Así ya en la peda después de tocar, ¿no? Así, ¿qué onda? Pues véndenos, ¿qué vamos a tocar? Y no nos lo vendió así, pero sí nos pasó el contacto del Chris Shines, bueno, va, chido. Y después, total, que Alejandro, Federico Fong después vendió su stick, ¿no? En fin, pero digamos, pasaron como muchos momentos en que ya sentíamos que nos acercábamos al instrumento y no, total que al final del 98, 99, ya fue que lo tuve y a la par de que tuve el Chapman Stick, Edgar tenía guardado un Octapad SPD-20 de la marca Roland, que tenía, pues un poco Edgar, yo un poco ahora viendo la distancia, tenía un poco como ese sueño guardado, pues, ¿no? Porque había tenido como la experiencia con su hermano, con Rodrigo, ya había vivido como una etapa chida, pero después eso se acabó y como que él siguió como, dice, bueno, y el rock on, entonces como que llegamos nosotros a como una nueva oportunidad y dijo, no, pues con estos chavos la vamos a armar. Y él dijo, bueno, pues aquí tengo el Octapad, ya conseguimos el Chapman Stick y con eso empezamos a trabajar y eso fue pues otro color de sonido, ¿no? De estar en un trío más convencional, bajo, guitarra y batería y en algún momento alientos, allá convertirnos al trío electroacústico que empezamos a sonar a partir del año 2000, básicamente que fue el primer disco que sentó las bases de lo que después, durante 10 años, fue Cabezas de Cera, ¿no? Sí, que fue así como muchos conocimos a Cabezas de Cera con esa formación que era novedosa en Claro, general, como te digo, no solo en el ensamble, en lo tímbrico, sino en la propuesta musical en sí. Esa formación pues les dio muchos frutos porque claro. algo particular también de su trabajo es que sin ser un grupo con un potencial comercial, digamos, que a veces cabía o no cabía en diferentes foros, en realidad han recorrido una buena parte del mundo con este proyecto y eso es pues algo digno de resaltar. Platícanos así a grandes rasgos cómo se empezaron a dar las cosas, cómo empezaron a salir del país, cómo fue toda esa evolución ya como músicos profesionales. Claro, pues fue, pues en ese sentido yo le agradezco a la vida y a la música a todo, ¿no? Nos ha dado más de lo que yo imaginé, la neta. Y fue un poco, pues, sin esperar demasiado, pero siempre trabajando, ¿no? Creo que en ese sentido, o sea, desde el 96 hasta ahorita, salvo el año pasado, nunca habíamos dejado de tocar, o sea, todo el tiempo tocando y haciendo más música, y en ese sentido, pues el trabajo llama más cosas, ¿no? En ese sentido, siempre he confiado en la nobleza del oficio, ¿no? Y bueno, empezamos, te decía, en el 2000 con el primer disco, que sí fue pues como un buen carta de presentación, puesto que, como decías tú, en ese momento no había ningún grupo que hubiera así, creo que ni en ninguna parte, digamos, yo ahorita a la fecha no he visto ningún grupo que sí, que tenga esa onda así similar, No, sin ser muy acá, ¿no? Digamos, con toda la humildad. Y, no, es cierto. y que incluso ahora después veo reseñas así del Antonio Malacara y así, digo, claro, viéndolo a los ojos de la banda que ya estaba en la música de manera profesional, pues sí era un grupo que teníamos otra onda y que justo como dices, para bien o para mal no encajábamos, ¿no? En ningún lado. Entonces recuerdo el Nacho en el Alice que siempre también nos ha apoyado mucho desde el principio, pues él con ánimo también de apoyarnos. 14 con la Barranca, que era lo más parecido, con los rupestres, con N, así, una vez alternamos con Lean and Roll ahí en el Tianguis del Chopo, digamos, cosas así. Y de aquí y de allá nos fuimos ganando público. Eso se me hace como súper noble de la música, ¿sabes? Sí, banda que de aquí y de allá, como tocamos en cualquier parte, pues siempre ganábamos nuevos seguidores.
Y el primer disco se empezó como a mover muy rápidamente dentro del circuito, pues independiente, ¿no? Que de parte era más pequeño, ¿no? Entonces todo se sabía más rápido, ¿no? Y justo en el año 2002 hubo el chance de ir a un festival que se llama Baja Prog, se llamaba Baja Prog, Claro, y nos vimos una vez, ¿te acuerdas? En el 2006. claro, sí. Sí, Pues ese fue como nuestra ventana, porque me acuerdo que nos decían la banda, los gurús progresivos de acá de México, no, que tiene que estar en ese festival, que hay un festival, que todos esos. En el 2002 yo tenía 25 años, entonces estábamos también así, 24, 25 años, entonces éramos como, me acuerdo que escribimos y todo, en principio como que no nos pelaron, pero ya el segundo año dijeron, bueno, va, vénganse. Obviamente nosotros pagamos todo, si pagas ahí tu pasaje, pues, pagas tus sueños un poco, y dices, bueno, vas, sí quiero estar ahí, vas, y me acuerdo que fue así, pues nuestro primer viaje en avión, ¿no? Así, imagínate, vas a viajar en avión, vas a ir a un festival, ¿no? Hombre, es increíble, ¿no? Me acuerdo que hasta pusimos una borrachera en el avión cuando todavía no estaban restringidas las bebidas, así que llegamos borrachísimos, así. Wow. Y en ese festival fue así, increíble, así. Me acuerdo que esa vez alternamos, había dos foros, que eran como el chido, el grande, y el foro en el hotel. Que antes, tú cuando fuiste en el hotel, y ya era un foro grande, digamos, tenía un gran sí, soporte, pero antes eran sí. un saloncito así como Rocotitlán, Ajá. chiquito, y me acuerdo que ahí, pues la banda alucinó, o sea, así tocamos y tenemos a la banda formada para autógrafos y así. Bueno, aparte que el público progresivo como que tiene esa onda, y era el Sí, lugar para ese ritual, ¿no? De los músicos, claro. de los fans, entonces fue así de algo que nosotros nunca habíamos vivido, fue así como, wow, y ahí pues mucha banda del progresivo, pues mundial, digámoslo así, nos vio, y ese mismo año fuimos a Chile, surgió la invitación para ir a Santiago de Chile con un cuate que nos ve ahí en ese festival y conseguimos el apoyo pues, con ayuda de Guillermo Briseño, que también nos había visto él nos ayudó a conseguir el contacto para que nos apoyaran. Y recuerdo haber ido, yo siempre he sido como pues, el que hace todos los trámites y toda la parte administrativa. Y con el director de Asuntos Culturales y me acuerdo vio la carta, nos mandaron una carta de la Universidad de Valparaíso que decía tu nombre y dices, wow, o sea, cosas que emocionan, ¿no? Nada más de ver tu nombre y Claro. que dice universidad, invitados para acá. Y la leyó y así dijo, ok, ¿cuántos quieren? Ya. Wow, entonces salimos ahí así rebotando, así. Y ese viaje a Chile fue también, pues imagínate, el encuentro con tu propia identidad. Sabemos muy poco de Chile, entonces llegar allá, conocer a la banda, darte cuenta de que culturalmente éramos muy parecidos, ¿no? Los mismos sueños, mismas carencias como músicos y toda esta historia pues, de explotación, ¿no? Al final de cuentas, que sí, y de clasismos y de todos que en Latinoamérica se repiten con diferentes matices, ¿no? Y fue increíble, a la fecha seguimos teniendo vínculo con mucha banda de allá. Y de ahí pues, surgió al siguiente año, fuimos a Ecuador, ¿no? Ahí fue ya por otra invitación, que justo por el diseño de los discos, que también es otra beta, los discos de Cabeza Cera siempre han tenido como una presentación física Sí. interesante y que va de manera, pues, consistente con la textura de la música, es la parte tangible que se refleja, ¿no? Entonces, por el diseño del disco, unos cuates de Ecuador nos conocieron y nos invitaron, sin conocernos, oye, vimos su disco, nos encantó la música, el diseño, y hay un festival de música y diseño, y fuimos a Ecuador. Y ahí fue, en 2003, y luego de ahí, 2004, nos invitaron a Francia, y fuimos ahí 2 veces a Francia. Fue como de aquí y de allá, digamos, y a partir del 2002, curiosamente, ya cada año empezamos a salir al extranjero, ¿no? Y cada vez en mejor condición. Al principio, obviamente, pues tú invirtiendo, ¿no? Invirtiendo del grupo, porque hay que decir que algo que también nos permitió seguir trabajando fue la administración, ¿no? No era de que ganábamos una lanita y ya se repartía y se diluía, sino siempre ahorramos, administramos, pagábamos el siguiente disco, de lo que vendíamos guardábamos, si necesitábamos un viaje, pues de ahí lo pagábamos, o cuerdas, o cosas así. Entonces creo que eso nos permitió cierta independencia para poder decidir siempre lo que queríamos hacer y si teníamos una propuesta de algo, no dejarla pasar porque no hubiera recursos, ¿no? Y bueno, en ese tiempo también había como cierto,
pues como más capital, o sea, como que tal vez en esos gobiernos, en la parte cultural tuvo un poco más de financiamiento. Yo recuerdo en 2008 tener muchos apoyos del gobierno para viajar al extranjero, cosa que ahora ya es más difícil, ¿no? Y en fin, de verdad que hubo como las condiciones para que de alguna forma independiente y haciendo uso de los recursos del gobierno que hay, más lo que tú haces, pudiéramos salir cada año y ganar público pues en muchos lados, ¿no? Fuimos, pues, de Francia fuimos a Estados Unidos, luego regresamos a Chile, luego fuimos a España, ya después fuimos a Corea y así, digamos, ha sido como una ruta que ha sido en ese sentido súper gratificante y todo el tiempo está, para mí, aún y con todo, sigo pensando que lo mejor está por venir, ¿no? Y todavía crees inocentemente tal vez que va a llegar el correo que te va a invitar al festival o una llamada o no sé, eso para mí lo sigo esperando de una manera inocente, puesto que me da la pauta para decir, bueno, claro, o sea, lo más chido apenas viene, pues hay que seguirle, ¿no? Y todo el tiempo nos estamos pues reconstruyendo y pues alimentando el sueño, ¿no? Eso es lo que no muere nunca, ¿no? Y es muy importante también resaltar que son un grupo completamente autogestivo, o sea, no hay una disquera atrás de ustedes, nunca hubo una firma de un contrato con absolutamente ninguna empresa, o sea, son, como bien dices, gestiones, apoyos que en realidad el gobierno ya tiene destinado para estas cosas que los grupos como ustedes lo han sabido aprovechar. Oye, Mauricio, hay un punto en mi impresión de Cabezas de Cera que me sorprendió por completo en una vez que les puse el equipo cuando vinieron a tocar a la universidad, que trajeron un arsenal de instrumentos rarísimos, Ujú. con unas sonoridades increíbles y que fue una sorpresa pues, para todo el mundo, pero una sorpresa agradable, impresionante, muy positiva, que es todo este asunto de los instrumentos que han construido, que incluso tú mencionas uno de ellos en tu semblanza, que es la jarana Prisma, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Si mal no recuerdo, incluso hace un par de años que vinieron a un festival con nosotros en la feria, nos dieron una plática acerca de eso, en el que parece ser que la iniciativa fue por parte de tu carnal, de Francisco. Claro. Platícanos acerca de eso, por favor. Sí, pues eso ha sido también de pues los elementos que nos han dado identidad como banda. Estudió en la Escuela de Artesanías de Bellas Artes, en el taller de metales, y justo su titulación, su proyecto de titulación fue la invención de instrumentos en metal, hechos a mano, piezas únicas, y bueno, los primeros que creó en el 98 fue el charrófono, Kitai, y que incluso incorporamos de una manera tal vez un poco tímida en el primer disco y en el segundo también, pero que en el cuarto disco, o Metal Música, creo que ese es el tercer disco, fuimos ya más a fondo y bueno, es toda una colección de instrumentos de cuerda, mayormente más un par de percusión, que ha hecho Francisco, pues como una manera de juntar sus dos pasiones, que es la escultura o la metalistería, más bien porque él trabaja en metal específicamente, con, con la música y que bueno, nos vino a dar pues una carta abierta a nuestra intuición, ¿no? Donde justo nuestra cultura musical más la intuición nos dio el chance de darles esos sonidos a esos instrumentos y que justo también ha sido un pasar del tiempo, la manera en como creo yo los hemos podido abordar de una manera más profunda, ¿no? Tal vez en el primer disco, en el 2004, que fue Metal Música, fue el primer disco que grabamos con esos instrumentos, hicimos un disco doble y que también, dicho sea de paso, fue el primer disco que tuvimos financiado por una beca del FONCA. Justo a partir de este rollo, éramos un grupo independiente, lo seguimos siendo, pero al ir como caminando dijimos, pues hay ciertos recursos del FONCA de acá, que donde también grupos como nosotros, que aunque no seamos académicos, así, podemos participar y pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces, pues a escribir, ¿no? También, y ahí viene también la reflexión de lo que haces, ¿no? Porque a veces empiezas haciendo por hacer y dices, bueno, y luego te preguntan, bueno, ¿y qué haces? Bueno, a ver, resúmelo en tres renglones. ¡Ay! ¿Cómo le hago? ¿No? Ay, es que no, a ver, pues, que esté claro, alguien que no te conoce, a ver, ese ejercicio, pues me tocó a mí hacerlo y pues ahí
Y total que nos la dieron y pues así otra vez así, teníamos ya dinero antes para el disco, pues fue así otra onda, pudimos planear muy bien el disco y ahí salieron pues ya rolas que se volvieron emblemáticas ahora como Indomable o Nocturno Incandescente y que son con esos instrumentos que pues nos dieron la pauta a mí en lo personal pues de desarrollarse una afinación, una técnica, un procesamiento, ¿no? Digamos, hablando de la importancia del sonido ya amplificado, yo no me imaginaba poniendo un micrófono ahí, ¿no? Digamos, o sea, y menos Edgar, ¿no? Dijo, no, carnal, eso nos vamos a meter en problemas, o sea, a ver, vamos a tomar Claro. una pastilla, procesa, ahí está, ¿no? Entonces, ha sido un proceso y que justo, te digo, en Metal Música hicimos como el primer ejercicio ya más en serio, pero que creo que en el disco Hermandad fue donde pudimos ir más a fondo y realmente poder, pues, conciliar este disco Hermandad, pues es la hermandad de las músicas, de la historia y de nuestras historias también, ¿no? Entonces creo que es donde pudimos ir más a fondo en la exploración de los instrumentos y que sigue a la fecha, ¿no? Ahorita Francisco ya no ha creado más instrumentos, sino más bien nos hemos ido clavando en seleccionar algunos, los que también funcionan para salir de gira. También tú has de saber que a veces uno quisiera llevarse hasta el comal, ¿no? Esa vez de Aguascalientes sí nos llevamos hasta el comal, porque pues fuimos en Sí. camioneta pues era otro tiempo, ¿no? Igual, pues uno va cambiando también, bueno, ya no quiero cargar tanto, ¿no? Y vamos como condensando hasta que dijimos, bueno, de esos 10 que hay, elige 3. Y son los que ya ahora toco así más en vivo, es el charrófono, jarana prisma y tricordio, que son los que pues también siento yo que les he podido pues mantener el nutriente ahí, ¿no? Y que me identifico también, ¿no? O sea, hay un elemento de identificación personal que son los que me ligan a ellos como, así como mis hijos, pues, ¿no? Entonces, pues es algo que sigue todo el tiempo, pues teniendo diferentes referencias para mí, digamos, también tiene que ver con la música que escuchas, ¿no? Y cómo te desprejuicias para tocar algo sin que te genere un prejuicio a ti mismo, de ti mismo, ¿no? Entonces, poco estoy en ese proceso de liberación y de aceptación de todos los matices que puede tener el sentimiento humano a través del sonido, ¿no? Sí, también recuerdo un proyecto que tuviste con Eblen Macari, Claro, que sí, era este, avant folk. pues, Avant Folk, que sacaron un disco. Ujú. No sé si estés de acuerdo, pero a lo mejor viajar, como has viajado, llevando tu música a diferentes partes del mundo, eh, luego tener el contacto con una persona como Eblen Macari, a lo mejor te abrió más el panorama a incursionar en otros lenguajes como más de folk de otros países del mundo e incluso del mismo México. Claro, sí, no, bueno, Macari es un gran músico, yo creo que para mí de los mejores guitarristas con mayor identidad, ¿no? Y un trabajo súper complejo. Y sí, obviamente me invitó a adentrarme hasta en la música antigua, ¿no? A intentar tocar folías o cosas así que yo de repente no tenía un referente pues inmediato. Ha sido todo un aprendizaje. Y además de Blen Macari, que aparte de Blen Macari lo conocí en un lugar que trabajé sonorizando justamente durante 3 años en el Museo Nacional de Culturas Populares, ahí en Coyoacán. No sé si llegaste a ese museo, que es un lugar muy bonito, una casa colonial en el centro de Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México, donde yo trabajo sonorizando pues música tradicional, básicamente, y donde pude pues conocer algo que es padre de sonorizar, es adentrarte en las entrañas del sonido, ¿no? O sea, tú puedes ver cómo está sonando, cómo está llegando la señal, ¿no? La ejecución del músico, eso es, para mí es revelador, la verdad, y es un privilegio, ¿no? Cuando estás sonorizando Sí, una música que te dices, qué chido, y te clavas más y sonorizas chido, y para mí fueron años de gloria ahí porque conocí perfectamente pues toda o mucho, un gran panorama de la música tradicional mexicana y los músicos de ahora, pues desde el huasteco, desde la música, no sé, las jaranas, pero jaranas yucatecas, ¿no? De la fiesta de la vaquería, o el movimiento jarocho, o la música de Tierra Caliente, la música del norte. Entonces, todo eso para mí ese era mi rock, ¿no? Dejé de escuchar rock para encontrar lo rockero en otras músicas, ¿no? Y a la fecha, digamos, te puedo decir que lo que menos escucho es rock, aunque mi alma, mi acercamiento a la música sigue siendo rockero, ¿no? Pero encuentro lo rockero, o lo irreverente, o lo interesante,
tal vez más en otras músicas que tienen más que ver con la música tradicional o con la música de raíz, digámoslo así, ¿no? Ok, sí, estoy de acuerdo contigo. Esa parte de la sonorización es, te da acceso a analizar la música de una forma en la que casi nadie tiene acceso a eso. Claro, Es, claro, porque es, tú eres el que está en medio de entre el ejecutante y lo que escuchan los demás, ¿no? exacto. Tú sabes lo que estás haciendo para que suene así, ¿no? Digamos. Sí, Y eso está padre, es a ver. todo Yo esto recuerdo, ajá, todo esto que nos comentas me lleva también a una reflexión también en lo personal, lo que es ser músico en México de música que no es convencional o que no es que no le encuentras una etiqueta o que no tiene mucho lugar en los medios masivos, ¿no? Que eres músico, eres ingeniero de sonido, eres tu propio gestor, eres tu manager, eres absolutamente todo, pero aprendes mucho, mucho de todo y tienes campo para estar en la música en diferentes facetas, ¿no? Eso es algo, para mí es una fortuna. Yo he claro, tenido ese totalmente. privilegio, estamos de acuerdo, ¿no? Totalmente. Y generas empatías, digamos. Puedes entender perfectamente al cuate que está en el staff ahí echándole la gana o al ingeniero, ¿no? Porque ya no estás como en el pedestal de, yo soy el músico y tú el ingeniero, ¿no? O sea, es como también a respetar y valorar el trabajo de toda la cadena de banda un evento suene, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo en ese sentido y recuerdo, ahora cuando estuve trabajando en el museo me tocó una exposición muy famosa que se llamó De aquí somos la Huasteca, que duró un año y estuvo padrísimo porque cada mes llevaban grupos de cada una de las regiones de la Huasteca. Entonces era todo un agasajo, aparte llevaban a puro top, así, jefes de la región queretana, de San Luis, de Tamaulipas, de Veracruz. Había armado mi set específico para son huasteco, ¿no? Así, me había adaptado un set que tenía de micrófonos para batería. Pues dije, mira, como que el overhead pues, para el violín, el que para los contras, pues como para que la jarana. Entonces ya tenía así perfectamente y tenía ya mi set. Y justo yo tenía ya mi set y podía ver así de 4 grupos huastecos, a ver fuerte, quién te quedaba más chido, digamos, ahí se veía la verdad, ¿no? Y todos los malabares que tenías que a veces hacer para sonar todos bien, ¿no? Pero o de repente el privilegio de ponerle al intérprete de chapareque, que es un instrumento de Chihuahua, que es el líder Rarámuri que viene por primera vez a la ciudad y estás con él y te dirige una sonrisa y le pones el micrófono y ese contacto, es jazz. Para mí eran como esos privilegios del contacto humano porque estás con ellos ahí, les pones el micro, te clavas ahí, ese sonido, para mí era como de los momentos más chidos, ¿no? Esa etapa, la verdad es que la disfruté mucho porque cada fin de semana estaba sonorizando, conociendo gente, tiene un contexto muy diferente pues al rock o a estos elementos y la verdad es que para mí me enriqueció y me ayudó a conocer más mi propia cultura, ¿no? Totalmente. Una parte importante de la formación de cualquier músico, y estoy seguro que la tuya, porque ahorita vamos a hablar de un disco que es importante para ti, y cuando me dijiste el intérprete, el músico y el disco, pues me quedé en las nubes porque no lo conocía, ¿En te serio? confieso. Sí, entonces, una parte muy importante de la formación, como decía, es lo que escuchas. Eso te Totalmente. va formando. Puedes empezar escuchando a los Archies, pero si te interesa ir descubriendo cosas, tu oído se va a ir abriendo, se va a ir educando, se va a ir adiestrando, y eso Claro, también va a repercutir en todo tu trabajo musical, sea como músico, como sonidista, como productor, como todo. claro. Eh, este disco que nos mencionas, del que me gustaría que nos hablaras. Bueno, estuve escuchando algunas partes ayer. Es de Dafer Youssef, eh, Exactamente. laudero, no sé si estoy en lo correcto, Un laudista, laudista, exacto, sí. Y un cantante. laudista y Ujú, cantante tunecino. exacto. eh, y él saca este disco Malak en 1999. Tú eras muy joven en ese tiempo, pero supongo que ya tenías un recorrido como melómano y una búsqueda como melómano importante. Tendrías que 21, 22 años más o menos.
cuando sale este disco. No sé en qué momento de tu vida lo descubriste, pero sí es música, como decimos, no convencional, fusiones y mezclas de cosas contemporáneas con cosas de raíz, como lo mencionas tú, y además participa gente que pues, me sorprende a mí, ¿no? Como el hijo de Karl-Heinz Ajá. Stockhausen, o Exacto. sea, Marcus Stockhausen, o sea, a ver, Mauricio, ¿cómo descubriste la música? ¿Cómo descubriste a Dafer Youssef? ¿En qué momento de tu vida? ¿Y por qué es tan importante este disco Malak? Sí, pues mira, justo aquí también lo tenía. Aquí tengo el original, mira. Pues fue un poquito después, fue en el 2002, que fue la primera vez que tuve el chance de cruzar el charco, ahí que fui a España y Francia, que fue, dicho sea de paso, fue la primera vez que fui yo a un seminario de stick y que pude yo conocer a otro stickista en persona. Yo tuve el stick en el 99, más o menos. Empezó a tocar, grabamos un disco, pero pues, conocí a Tony Levin y alguno que otro, pero sí, yo haber visto a otro stickista fue hasta el 2002, que hubo un seminario que organizó un cuate argentino, muy buen amigo que se llama Guillermo Cides, que es ya también como de los pioneros del stick en Latinoamérica. Y justo en Francia tuve el chance de fui a Barcelona y estuve también unos días en París, que aparte fue así como, guay, ¿a poco este mundo existe? Yo no sabía que es así, estaba yo así, que no cabía, ¿no? Aparte fue un viaje que hice yo solo, entonces fue así, la verdad es que algo que me impresionó así, fue como mi primer viaje a Europa y fue increíble. Y una de las cosas que también me impresionó pues fue las tiendas de música. Allá hay en Europa unas tiendas que se llaman la FNAC, 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 que son súper famosas y que hay en todos lados y son así como supermercados de discos. Yo aquí lo más cercano que tendríamos sería el Discolandia, ¿no? Antes de que esté el Mix-Up. Y ahí me acuerdo que entré, yo ya conocía al guitarrista que se llama Guyen Lee, que es justo por el que me llamó la atención el disco. Ese guitarrista es un guitarrista vietnamita que vive ahora en Francia, pero que justo también fusiona el rollo de la música tradicional vietnamita o asiática, pues con el jazz y el rock, ¿no? Algo que me gustaba es que era rockero también. Y yo ya lo había escuchado aquí en México con sus discos a través de otro buen amigo. Y entonces se dio el chance de que fui para allá y entrando a las tiendas de discos, pues imagínate, estaban así como en Disneylandia de los discos. Me pasaba días ahí, y aparte ahí no te regañaban, ¿no? O sea, puedes estar ahí, nadie te decía nada, ¿no? Como aquí que vas y ya te están diciendo, o cuando vas a comprar instrumentos al centro, ¿no? Oye, lo puedo probar, pero lo va a comprar, ¿no? Pero bueno, en fin, pero bueno, allá estuvo padre porque de repente dije Guyen Lee y vi la portada y lo escuché y desde el principio así la voz, todo así, fue un universo nuevo y dije como que por ahí va y fue como comprender la migración y el estado natural de la música como el lugar donde pueden caber todas las culturas sin ninguna jerarquización, ¿no? Dije, bueno, esa es la parte chida de la migración. Qué chido que un cuate como Alfred Youssef se fue de Túnez y se fue a Alemania y se encontró con otro alemán y con un contrabajista andaluz, ¿no? Y así, y con un baterista africano, y dices, wow, esa es la onda, ¿no? Y fue en el 2002 y a partir de ahí como que me hizo saber la importancia pues de la multiculturalidad de la música, ¿no? Si bien yo venía del rock y sí me tocó esa etapa en la juventud o pequeña adolescencia de yo solo soy rock y guácala lo demás, ¿no? O sea, antes éramos como de secta, ¿no? Yo soy rockero y la cumbia guácala, ¿no? Y así, pero pues no, ahora al contrario, ¿no? Digamos, me creo que me he desprejuiciado un poco más y a partir de este disco también como que pude distinguir la multiculturalidad en otra dimensión, además de vivirlo, pues, ¿no? Digamos, ver toda la migración que hay en Europa, ¿no? Esa multiculturalidad, que también hay aquí en México, pero aquí es más interna, y como somos tantos, a veces se diluye, ¿no? Y obviamente después de que regresé de ese viaje y empecé a trabajar en el museo, pues me generó también como la reflexión de nuestro propio ejemplo, ¿no? Cómo hemos sido o no hemos sabido realmente incorporar la música de raíz a nuestra música contemporánea. Hay pocos ejemplos bien logrados y bueno, de repente también lo ves ahora con países como la India, como ahí sí lo han hecho, o sea, o en Brasil, ¿no? Obviamente en esos países no hubo
esa, el mismo tipo de mestizaje que tuvimos aquí en México, ¿no? Y este, pues marginación, ¿no? Que hubo hacia la cultura local y lo indígena y esto Claro, que ha sido ya reciente. Creo que a partir del zapatismo fue que se empezaron a revalorar muchas cosas de la música y de nuestra cultura, pero antes de eso era pues, indígena, guácala, ¿no? Entonces fue como un parteaguas y también en lo musical, además de lo multicultural, pues una música mucho más abierta, ¿no? Donde hay dos, tres elementos que identifican a la pieza y todo lo demás son ya los músicos, ¿no? Y nosotros veníamos, como te decía en un principio, pues un poco en la preocupación de la precisión, de la complejidad en la estructura, los cambios abruptos, cambios de tiempo, y eso es bueno, también puede haber otra música que pueda moverse en otros, con otros elementos, ¿no? Que se pueda articular de otras maneras, donde el músico tenga más libertad y ese disco tiene mucho de eso. Me gusta porque si te das cuenta, los temas son muy pequeños o son estructuras leves que permiten que los músicos estén todo el tiempo dando lo que son, ¿no? Más que repetir un tema. Y eso creo que cada vez trato de hacerlo más en mi música también, ¿no? Poder simplificar más lo que es el tema o lo que lo distingue para poderme clavar más en interactuar y poder, pues sí, nutrir de lo que es el momento y hacer que la música, pues todo el tiempo sea única, ¿no? O al menos para ti, ¿no? Eso se me hace como chido de cada vez que vuelvas a tocar. Eso es como si fuera la primera vez. La emoción, claro. ¿no? Todo, pues eso es lo que uno está también buscando todo el tiempo, ¿no? Y siento que ese camino o ese tipo de, pues, fórmula, por decirlo de alguna manera, o ese tipo de actitud al hacer música, creo yo que es más disfrutable para el músico y también le transmites al público eso, ese disfrute que estás teniendo tú en la escena, ¿no? Creo Claro. que, como dices, de repente todo este asunto de la música exacta, perfecta, con estructuras impresionantes, o sea, o con esa intención como de medio impresionar al público, Claro. etcétera, pues tiene su parte de, ay, estoy, un poco Claro, sufriéndole aquí, pero no. claro, y sin poder realmente salir de ti, o sea, una de las cosas también me acuerdo que en los 90 sí estaba tocando la guitarra y alguien me decía algo y no podía ni balbucear algo, o sea, estaba tan clavado en tocar que no podía hacer nada más. Y ahora no, o sea, ahora puedes saludar a la banda, está tocando y realmente poder salir de mí, que eso es realmente lo chido, ¿no? O sea, no es nada más yo y mi música, sino cómo salgo de ahí para realmente poder conectar con la banda, ya, no nada más con el sonido, sino con la mirada, con el cuerpo, porque una vez que te subes al escenario, pues todo el cuerpo comunica, ¿no? O sea, no es nada más tus manos, sino todo tú estás generando una musicalidad y que el público la recibe también, ¿no? Entonces, en la manera en que tú puedas tener más relajado, más control de eso, pues la gente también lo recibe más, ¿no? Yo también creo que en ese sentido el disfrute de la música cada vez es mayor, puesto que me libero más de esas presiones, ¿no? O trato también, ¿no? Digamos, en algún momento uno vuelve a caer porque es humano y se preocupa de más siempre, ¿no? O quieres tener el mayor control posible de las situaciones, aunque hay cosas que no puedes tener control nunca. Una vez que te subes al escenario, cualquier cosa puede pasar y pues Claro. adelante, ¿no? Como puedas, lo solucionas y si te equivocaste, pues ni modo, síguele, ya, ¿no? Y ni siquiera sacarte mucho de onda, ¿no? Entonces yo me juzgaba, la cagué, y eso te estorbaba a tocar ya un error, no, pues no importa, pues ya, ¿no? Es parte de, Claro, somos humanos, nada humano me es ajeno, ¿no? Entonces ahí liberar y el disfrute se ha acrecentado, puesto que pues, es una especie de aceptación también, ¿no? claro. Mauricio, ¿en qué momento está ahorita Cabezas de Cera? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Hacia dónde van caminando? Y en específico tú, Mauricio, ¿qué proyectos tienes personales? Con todo esto de la pandemia, pues todo es complicado, pero también muchas veces podemos sacar de este tipo de crisis cosas muy valiosas, ¿no? Sí, claro, en ese sentido, pues sí, sacar de lo peor lo mejor, ¿no? Dicen. Y bueno, sí ha sido una etapa súper difícil, sobre todo en los últimos meses de manera personal. Ha habido pérdidas irreparables, cuando dicen como cuando tu vida cambia repentinamente y para siempre.
pero bueno, eso te hace más fuerte. De manera personal, todo el año pasado estuve tocando poco, la verdad. Estuve más dedicándome a mi hijo. Tengo un hijo de 3 años y medio. De manera que ahorita pues, es renacer, pues, es reflexionar de la vida como una segunda oportunidad, lo veo yo, ¿no? Así verlo crecer, alimentarlo, dar atención, ¿no? Reflexionar sobre mi propia niñez, ¿no? Ha sido todo un privilegio y un amor que la verdad es que no conocía. Entonces eso me ha dado también cierta pues, relajación, ¿no? Creo que algo que nos enseñó también la pandemia fue a aprender a detenerte, a parar, a no tener demasiada expectativa en el futuro, ¿no? Como que ya estamos muy encargados de, sí, lo que va a hacer esto y esto. Bueno, pues tranquilo, de eso que pensabas, nada, güey, ¿no? Claro, claro. Entonces Sí, ya lo más difícil fue aceptar que pues sí, ya no hay nada, o sea, nada. O sea, al menos nada de afuera, ¿no? Digamos, de trabajo o así, porque adentro todo seguía pasando, ¿no? Sigues teniendo tus días, sigues teniendo tus sueños, tus expectativas, ¿no? La música sigue estando ahí, esperando salir, ¿no? Y me di el chance como de entrada, algo que para mí fue súper fuerte, cambiar mi sonido. Por ejemplo, tenía ya una serie de pedales y una serie de sonido hecho que lo tenía durante los últimos 10 años. He trabajado así. Dije, bueno, como que ya sí me gusta, está chido, pero ya, ¡fum! Lo quité, entonces fue así de la nada, poco a poco ir añadiendo una cosa, estar improvisando, cambié también mis conexiones también, pasé de poner mis pedales en el piso a ponerlos en un panel aquí para poder procesar mejor, ¿no? Hice unas conexiones tipo como en estudio, pero en vivo, de manera que me dio mucho chance de liberarme también de la ejecución, es decir, además de tocar y lupearme, ya no nada más estar preocupándome por el siguiente loop, sino a ver, grabé un loop, ahora pásalo por acá a la mezcladora y ahora por otro auxiliar, lo regresas y lo vuelves a pasar al otro loop. Entonces, de una cosita que grabaste ya tuviste un montón de cosas. Entonces, ese tipo de procesos que son muy íntimos, pues fue lo que estuve trabajando todo el año pasado y que pude concretar en un par de conciertos online, que igual ahí luego se los puedo compartir o si hay chance de ponerlos al final, estaría padre porque creo que para mí fue importante porque fue como condensar eso que estuve haciendo durante, pues, entre mayo y octubre del año pasado. Ahí queda muy bien y para mí musicalmente creo que por ahí va la onda, ¿no? Tiene que ver con lo que decíamos de los binomios cuerpo, instrumento, máquina, sonido, creo que por ahí va ya mucho más profundo y el rollo del procesamiento es igual de fuerte que la ejecución, ¿no? Y se complementan y tampoco es que sea ya ahora DJ, ¿no? Es que ahora ahora estoy haciendo en la compu, ¿no? Ponte como el meme del Batman, ¿no? Ponte a tocar. ¿No? O sea, yo soy, o sea, sí me gusta la compu y eso, pero más bien yo con pedales he tratado como de evitar la computadora y pedales, mezcladora y tocar, ¿no? Para mí esa es mi virtud, ¿no? O digamos, lo encuentro más chiste para mí mismo, ¿no? La compu, digo, está chido, pero esta parte física que hablamos, digo, pues si no sudo, si no siento acá, pues como que algo se quedó a la mitad, ¿no? Pero la parte del procesamiento ha tomado también un papel más protagónico y eso lo condensé en los videos y bueno, con Cabezas de Cera, pues ahora ha sido como el reencuentro también con mi hermano durante la pandemia, pues dejamos de ensayar, ¿no? Él también estuvo haciendo música en su casa y estuvo bien, creo que en ese sentido, digo, si hemos estado 25 años juntos, que paremos unos meses, nos va bien y ahora que nos volvimos a ver, pues hasta con mucho más gusto, cada quien con más ideas nuevas, con nuevos set los dos, ¿no? Así, entonces estamos como volviéndonos a encontrar también, ¿no? Volviéndonos a dar chance de encontrar nuestro espacio. Creo que cada nueva etapa del grupo ha sido reencontrar el espacio para que cada uno pueda hacer lo que es, ¿no? Cuando éramos trío, bajo, guitarra y batería, cada uno tenía un lugar y hasta una jerarquía, ¿no? Musicalmente hablando, ¿no? Base, la batería, bajo que acompaña y melodía que hacía yo, ¿no? Ya cuando fue el trío con los alientos, pues cambió un poco, era un poco más nivelado, aunque seguía habiendo esos elementos que también en algún momento para Fresco y para mí se agotaron y por eso decidimos cambiar y que ese cambio fue no nada más la salida de un integrante, sino redimensionar todo lo que hacemos como músicos, qué hacía él, qué yo, qué papel podemos jugar en un ensamble, ¿no? Yo lo vi como una expansión, ¿no? Porque Paco, de tocar la batería, ya puede hacer melodías o imaginar su música o su papel
en diferentes contextos, ¿no? O el musicalizar películas, creo que eso estuvo padre, que de no haberlo hecho hubiéramos seguido tal vez la inercia y bueno, ya no lo sabremos, pero estamos contentos con ese reto que sí nos costó un rato, años, pero que en los últimos años dijimos, bueno, claro, aquí está el resultado de esto que trabajamos y se condensa en el disco que grabamos en 2019 de Contigo Indirecto en el Alicia. Dices, bueno, ahí está, esos 10 años que nos costó ahora este siguiente trabajo y que pudimos condensar ahora dos elementos expandidos, pues ahí está en ese disco. Y luego grabamos, el año pasado sacamos un libro DVD, CD de una película que se llama México Industrial, que estamos ahorita pues, todavía pues, promocionando, digamos así, es un material que por la misma pandemia no pudimos como presentar mucho, pero es un material bastante interesante, puesto que ya no es nada más la música, sino la música es parte de todo un proyecto más grande que tiene que ver con un rescate filmográfico, con la historia de una fábrica, con la historia del México postrevolucionario. Entonces, nos gustó mucho formar parte de este material que fue producido por la BUAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y que bueno, todavía está en proceso de promoción. Tenemos una próxima fecha aún sin definir en el Teatro de la Ciudad. De manera que, bueno, terminamos este trabajo y ahora estamos, pues, como niños otra vez. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Digamos, para bien y para mal. Para mal porque no hay trabajo. Digamos, tocamos el fin de semana y estuvo chido, estuvo bien esperarnos. Fue un contrato bueno. Digamos, quisimos esperarnos a que hubiera una condición chida, ¿no? A veces uno le dice, sí quiero tocar en todos lados y a veces uno Claro. acepta cualquier condición y dices, no, a ver, aguanta, mejor espérate. Y creo que valió la pena la espera y el concierto del sábado pasado estuvo genial en todos los sentidos. Y entonces eso también nos da la pauta. Dice, bueno, pues ahora vamos a aguantarnos, vamos a volver a ensayar. Estamos preparando un material nuevo, pero no tenemos como fecha definida. La verdad, creo que también lo que nos pasó de manera personal, pues vamos a requerir un poco más de tiempo. O sea, no fue algo tan sencillo. Y bueno, creo que en ese sentido la confianza de seguir, creo que eso es lo más importante, ¿no? Está la convicción de que Cabeza Cera estamos ensayando, estamos tocando en vivo y tenemos un disco todavía, es de México Industrial, todavía por mostrar. De manera que si bien ahorita no hay una fecha definida, pues está todo por hacerse, ¿no? Yo un poco lo vería así y bueno, y también con la expectativa, o más bien con la sensación, es como una cruda musical, ¿no? Es como cuando que tocamos el sábado, sí, chido, tocaste, el público, te reencontraste con la banda, y así dices, bueno, y ahora ya el lunes, pues otra vez a lavar tus trastes, ¿no? Digamos, la vida sigue y tienes que seguir con tu cotidianidad. Mi vida es la música, pero también soy papá, ¿no? También soy pareja, también soy ciudadano, también, ¿no? Digamos, hay muchas cosas más que involucran mi vida y todo va, pues, transversal, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo ahorita confío en que va a haber más música, que volveremos con más brío, ¿no? A la música. Y ahorita me estoy dando chance de redescubrirme, ¿no? Digamos, sí te puedo decir que ahorita lo que al menos hemos ya logrado es que Paco y yo tenemos ya un sonido nuevo con el cual empezar a trabajar y ya eso simplemente pues te da para todo, ¿no? Digamos, abre la puerta para cualquier cosa, ¿no? Entonces, no sabría para cuándo podremos tener un disco con música nueva, pero sí que la va a haber, ¿no? Y que tenemos uno que está esperando, que también es un disco súper bueno. Ay, no tengo aquí, pero bueno, es una edición muy padre del libro de Soma Automatum, que eso se ganó un premio. Nos ganamos un premio de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia el año pasado, justo porque la edición es muy bonita, digamos, está cerrado, pero pues tiene el DVD, el CD, un libro con toda la investigación, fotos. Entonces digamos, ha sido el trabajo más complejo, puesto que también la música la grabamos en un estudio así super pro y la mezclamos en el estudio Churubusco. Entonces, pues ya imaginar tu música ya no nada más en la imagen estéreo, sino en 5.1, pues fue también otro agasajo, ¿no? Estar ahí escuchando tu música, mezclando ahí, no sé, fue toda una experiencia también y estamos como contentos y creo que este material, pues todavía da para rato porque es un material que no se ha difundido y que de entrada, pues, nos acerca, como te decía, a una parte del México
de la posrevolución que poco se conoce. Para mí es como un Metrópolis, pero pero acá rural, pues, ¿no? Mexicano. O sea, si ves las imágenes es bien interesante porque son cosas que de entrada no es tan común ver de ese cine silente mexicano. ¿Y dónde se puede conseguir este material? ¿Cómo se puede conseguir? Pues en la UAP o directamente con nosotros, lo tenemos algunos a la venta, cuesta 600 pesos, pero bueno, vale la pena, es un material de colección y pues eso, solamente con nosotros. Y un poco también volviendo a la raíz, no va a estar en ninguna red, no va a estar en ninguna plataforma, ya tal vez en algún momento nos ganó la inercia de estar en las plataformas, pero ahorita como que estamos reflexionando y no vamos a volver a subir nada. Estamos apostando Mauricio, otra vez a lo físico. menciona tu contacto para que si alguien está interesado en algún material, incluyendo este de cabezas, menciónalo y también en la edición vamos a ponerlo por escrito. Encantado. Sí, pues está la página de Cabezas de Cera oficial, cabezasdecera.com.mx o en Facebook, Cabezas de Cera oficial. Y bueno, a mí me pueden buscar también en Facebook, así como Mauricio Sotelo o el correo cabezasdecera@gmail. Perfecto, Mauricio. Mauricio, te agradezco muchísimo tu ¿No? tiempo. Una plática muy interesante, muy enriquecedora. En muchas reflexiones estamos muy de acuerdo. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada, que estamos pues contentos de encontrarnos otra vez. Digamos, para mí el hablar contigo es como si estuviera en Aguascalientes, ¿no? O sea, me siento como que algo de mí se está transportando para allá y que sé que la banda de allá o lo va, espero que lo vean, pues, ¿no? Que la banda que nos sigue lo puedan ver. Y pues contentos de seguir, que sepan que estamos vivos, que estamos contentos, que que son momentos difíciles, pero que resistiremos, ¿no? Y que como sociedad, pues tenemos que salir adelante y que la fraternidad es lo que nos va a sobrellevar, ¿no? A sobrellevar todo. Porque creo que en ese sentido, esta parte social, creo que es lo que nos va a salvar, ¿no? Creo que ahora, después de la pandemia, estos encuentros, hablarnos, encontrarnos, ir por lo sencillo, por lo pequeño, va a ser como muy importante, ¿no? Como que valorar esos pequeños logros que hayamos tenido cada uno, va a ser muy importante para sobrevivir, porque lo que viene también va a estar rudo, ¿no? Digamos, igual ya la pandemia termina, pero la crisis, la poca chamba, ¿no? Digamos, nosotros que nos dedicamos a esto, va a tardar un rato, entonces paciencia y fortaleza, ¿no? Y de nuestra parte, pues el cariño a toda la banda de Aguascalientes y ojalá que regresemos pronto a presentar, pues estaría muy chido, México Industrial, que es un súper material y que estamos seguros que les puede interesar. Gracias. De acuerdo, Mauricio, de acuerdo contigo y ojalá y pronto los podamos tener por acá. Ahora, en este podcast siempre nos despedimos con una intervención musical de nuestro invitado o invitada. Tú nos mandaste un videito, ya lo chequé, está muy chido. En esta sección que se llama De Viva Voz, preséntanos el fragmento musical que nos mandaste. Sí, pues de viva voz les voy a presentar este fragmento improvisado con la jarana Prisma, que es un instrumento que inventó mi hermano Francisco y que para mí, digamos, no me gusta tener favoritos, pero este instrumento tengo un especial cariño por su sonoridad, por la forma en cómo se amolda a mi cuerpo y que yo creo que es el instrumento de los que ha hecho mi hermano con el que más he generado un vínculo sonoro íntimo y que su misma sonoridad creo que nos invita a esa reflexión o a ese sonido interior. Entonces, cada que toco como que no puedo evitar hasta hacerme como así, ¿no? O sea, me gusta mucho y por eso se los quise compartir con mucho cariño y espero que les guste. Pues muchísimas gracias, Mauricio. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Yo lo único que les puedo decir es que del futuro no me acuerdo. Hasta luego.